Hi, a todos. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio llamado México después del caos y ahora ¿quién va a pagar la deuda? Hoy hablaremos de la posrevolución mexicana que abarca de un periodo de 1920 a 1940 y que fue clave para reconstruir el país después del conflicto armado. Exploraremos sus características, los cambios políticos, sociales y económicos, especialmente la situación de la deuda pública durante este periodo. Este fue un momento de transición donde México pasó de la guerra y la inestabilidad a la construcción de instituciones políticas y sociales. También fue una etapa muy importante para nosotros, considerando que fue el momento donde pudimos reorganizar lo que era toda la deuda externa que veníamos cargando desde hace un tiempo. Tras la Revolución Mexicana, Abajo estaba en un país muy devastado, con una infraestructura destruida, producción agrícola disminuida, educación limitada y fragmentación política. Era necesario reorganizar el Estado, reconstruir la economía. En este proceso surgieron gobiernos clave como los de Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y posteriormente Lázaro Cárdenas, quienes impulsaron reformas para estabilizar el país y consolidar el poder del Estado. En este contexto fue muy importante el que pudiéramos empezar a tener enlaces con otros países, ya que teníamos que recuperar la confianza financiera y estabilizar nuestra deuda externa, porque como ya lo había dicho, la deuda era lo que manejaba todo ese contexto en ese tiempo de la revolución, la posrevolución. Algunas de las características principales de la posrevolución mexicana fueron reconstrucción nacional tras la guerra, fortalecimiento del Estado mexicano, repartición a través de la reforma agraria, expansión de la educación pública, especialmente en zonas rurales, participación del Estado en la economía y el desarrollo nacional. Un punto clave fue la creación de las instituciones políticas estables, como el PNR, que fue en 1929, que después sería el PRI, y esto ayudó a establecer continuidad y disminuir la violencia política. Bueno, no me gusta repetir las cosas dos veces, pero pues con estos factores pudimos reorganizar lo que fue la deuda externa, ya que pues era la deuda más histórica que teníamos en ese tiempo. México tenía una deuda acumulada desde lo que era la independencia, la intervención francesa, el porfiriato y la revolución, lo que generaba desconfianza internacionalmente y por eso pues teníamos tantos problemas con tantos lugares. Los principales acreedores eran el país, la institución que motivaba a Estados Unidos a los préstamos y reclamaciones por daños, a Inglaterra por deudas previas al porfiriato, Francia por intereses acumulados y reclamaciones históricas como fue la Guerra de los Pasteles, y los bancos internacionales que daban crédito para la modernización de este país. Para entender esta situación, México firmó acuerdos internacionales importantes con los tratados de Bucareli en 1923, que permitieron establecer pagos y recuperar reconocimiento diplomático. Más adelante, durante los gobiernos de Calles y del Maximato, México continuó negociaciones con el Comité Internacional de Banqueros buscando condiciones flexibles y mejores tareas de interés. Durante su gobierno de Lázaro Cárdenas, México priorizó lo que fue el gasto social sobre el pago de la deuda, pues, que fue un poco contradictorio, ya que se supone que estábamos priorizando esto,
y llegando incluso a suspender temporalmente pagos para fortalecer primero la economía interna, lo que pues después se vio afectado. Después, en 1938, la nacionalización del petróleo fue un momento decisivo, porque con la creación de Pemex, México buscó controlar sus recursos y generar ingresos propios. Bueno, gracias a esto México por fin pudo recuperar la confianza que tanto necesitábamos de manera internacional, estabilizar sus finanzas y poner bases sólidas para el desarrollo económico que iba a construir, que nos iba a ayudar a construir lo que se supone que hoy es nuestro país. Además, se consolidó una identidad nacional fuerte, así como las instituciones políticas y sociales que marcarían al México en el siglo XX. La posrevolución fue un periodo decisivo para México, porque no solo se reconstruyó un país devastado, sino que también formaron bases políticas, sociales y económicas, que perduraron durante décadas. Fue una etapa de transición entre la guerra y el Estado moderno. Y un recordatorio muy importante, que las decisiones económicas y financieras nos formaron como país y definieron el rumbo que íbamos a tomar y seguiremos tomando al día de hoy. Tendremos unos datos un poco interesantes, unas gráficas sobre algunos eventos que sucedieron en la posrevolución. Vamos a hablar de un tema muy importante que hoy en día sigue afectando, que es la tasa de analfabetismo en México. En esos tiempos de 1910 a 1940. De 1910 había un 72% de gente de analfabeta, en 1920 era 67%, en 1930 era 52% y en 1940 bajó a 43%. Esto nos demostró bastante que el impacto que tuvo la educación pública en todo esto fue lo que ayudó a reconstruir el país hasta cierto punto, ya que la clave del éxito es la educación. Otra gráfica es la del reparto agrario. Datos aproximados son de 1917 a 1924. Era de 500 millones. En 1925 a 1930 fueron de 2 millones. De 1930 a 1934 fueron de 4.5 millones con el gobierno de Cárdenas. Total aproximado al final del periodo fueron más de 27 millones, que muestra la reforma agraria tomó la fuerza real con Cárdenas. Otra gráfica es la producción petrolera antes y después de la explotación, que es desde 1930 a 1945. Los datos aproximados es de que 1930 es de 33 millones de barriles, de 1938 a 44 millones es el año de la expropiación, y de 1945 es de 60 millones, que muestra que México facilitó la producción después de recuperar los recursos naturales. El crecimiento de escuelas construidas en ese tiempo fue bastante alto, ya que, como les digo, lo impulsaba el método que tenían, el pensamiento de que la educación era lo primordial. En este caso, el año, por ejemplo, en 1920 se construyeron aproximadamente 9,000 escuelas, en 1930 unas 13,500 y en 1400 unas 19,000. Recuerden que construir más preparatorias que queden cerca de la ciudad, que saliendo de la secundaria. Esto demuestra el aumento de infraestructura que se tenía en la educación en la posrevolución.
Ahora también vamos a hablar sobre algunos eventos que hubo como en línea de tiempo. Lo van a poder ver aquí gráficamente, si podemos, en este espacio blanco que están viendo aquí. Pero bueno, en 1917 se promulga la Constitución mexicana, liberal, laica, derechos laborales, agrarios, como lo fue el derecho a 8 horas de trabajo, el derecho a un salario mínimo, el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria. Y pues en 1920 fue asesinado Venustiano Carranza y Álvaro Obregón decidió tomar el poder por sí. De 1921 a 1924, José Vasconcelos impulsó la educación y cultura y también inició el muralismo mexicano. Después, en 1923, inició la rebelión de la Huertista, que era de carácter militar. Y bueno, de 1924 a 1928 la Plutarco Elías Calles fue gobernante y políticas eso. O sea, contra de la iglesia. Ajá. Y de 1926 a 1929 fue la Guerra Cristera, que fue un conflicto entre la iglesia y el Estado. En 1928 asesinan a nuestro presidente Álvaro Obregón y comienza el maximato, la perdición, la verdad. En 1929 se funda el más famoso y que actualmente ya está pues bien disuelto, el famoso PNR, origen del PRI, que también el PRI pues ya sabemos que está medio muerto. Inicia un control político institucionalizado y de 1934 a 1940 gobierna Lázaro Cárdenas. Crea la creación de ejidos, la educación de socialistas y apoyo a obreros y campesinos. En 1934 inició la expropiación petrolera y también surgió el nacimiento de Pemex. Para después, en 1940, fue el final simbólico de la etapa. México entra a un periodo más estable e industrializado. Y pues ya, esa fue nuestra línea del tiempo. Finish. Y bueno, para finalizar, les contaremos o platicaremos unos datos curiosos que ocurrieron durante la posrevolución. El primero fue que Obregón solo aceptó la presidencia si le daban control militar. Esto quiere decir que cuando le invitaron a participar en la política, Obregón dijo que aceptaba ser presidente solo si se garantizaba control sobre el ejército. Tenía miedo de que otros caudillos lo traicionaran porque era común en ellos. Recordemos los indicios que hubo en la independencia, así que pues, más vale prevenir que lamentar. Otro dato es que en la reelección de Obregón se dividió completamente el país. En 1928, como ya lo mencionamos antes, cuando Obregón logró que se aprobara su reelección, provocó un conflicto interno enorme, incluso entre revolucionarios que habían sido sus aliados, ya que pues sabían que Obregón, era pues alguien bastante conflictivo y causó muchos factores tensos, porque muchos creían que la reelección había sido una de las causas del porfiriato. O sea, no creían, realmente así fue, pero bueno. Otro dato curioso, ¿no? Bueno, otro es que el maximato no era formal, pero existía realmente. Y bueno, fue de que Plutarco Elías Calles nunca tuvo un cargo oficial que le diera autoridad para gobernar entre 1928
y de 1934, pero en la práctica tomaba las decisiones más importantes del país y los presidentes como aparecen en el público, pero Calles decidía los nombramientos, las políticas económicas y relaciones que tenían con Estados Unidos, y era un poder tras bambalinas. Escondido, vaya. Exacto. Otro dato fue la crisis de 1929, que afectó mucho más a México de lo que se dice. Eso quiere decir que durante la Gran Depresión los ingresos del gobierno mexicano cayeron de forma dramática. Esto afectó pues la capacidad de pagar la deuda, la creación de empleos, el comercio exterior y el gasto público. Bueno, vamos a decir nuestra bella conclusión, en este caso lo voy a decir aquí su servidora. La época de la posrevolución fue un momento en el que México todavía estaba en esa línea de poder y no poder acomodarse a través de tantos problemas y peleas que tuvo anteriormente. Aunque ya no había guerras, el país ya venía llena de cambios y presidentes que iban y venían y grupos que querían tener el poder y no había cómo controlarlos fácilmente. Poco a poco se fueron organizando mejor, se lograron muy grandes cosas, por ejemplo lo de la educación, que es como el factor que actualmente a nosotros nos vendría ayudando más. Se creó un partido para evitar más conflictos, se arreglaron deudas y el gobierno empezó a enfocarse en cosas importantes como la educación, ya mencionada, los derechos de la gente, la economía. Al final esta etapa sirvió para que México dejara atrás el caos de la revolución y empezara a construir un país más estable y en orden. Sabemos que actualmente no es algo que se pueda ver reflejado día a día, lo podemos ver con marchas que tenemos continuamente en nuestro país, pero bueno, al fin de cuentas las épocas van cambiando y probablemente en un futuro a alguien le toque exponer de lo que era 2025, pero en este caso nos toca a nosotros la posrevolución y lo significativo que fue y seguirá siendo hoy en día para nosotros. Y bueno, este es todo por el video de hoy. Y pues muchas gracias. Gracias por su atención. Bye. El día de hoy simplemente vengo a decirte feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes